teóricas. Hoy estamos en la segunda clase de lo que es inmunología básica, que nos corresponde a microbiología, porque está relacionado con los microorganismos. Entonces, por ese motivo estamos haciendo esta clase. Hoy día nos toca hacer una de las principales elementos o moléculas que nos sirven para ver toda esta respuesta inmune que vamos a ver en el transcurso de los días, ¿correcto? Que son los inmunógenos. Entonces, voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Perfecto. ¿Me escuchas, Kelly? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Estamos en la semana 12, en la que nos toca hacer hoy día lo que es inmunógenos, también llamados antígenos, ¿correcto? Y ahorita vamos a hacer un poquito de diferencia en lo que es el antígeno y lo que es los inmunógenos, ¿no? Realmente deberíamos llamarlo inmunógeno, pero nos hemos acostumbrado a decirlo antígeno y no está mal. Está bien también, porque tienes casi la misma o similitud en cuanto a su definición. Así que no hay problema en llamarlo antígenos o inmunógenos, ¿correcto? Entonces, empecemos con este tema muy importante, ¿no? Pero antes de empezar, tenemos que saber que la respuesta inmunitaria, pues que va a desencadenar todas estas moléculas, lógicamente está estructurada, como dice ahí, una secuencia compleja de eventos. Y esto se va a iniciar con un estímulo. La respuesta inmunitaria no se inicia solo, siempre va a iniciar con algo, como en todas partes de la vida. Con algo se inicia, y se inicia con la presencia de sea un cuerpo extraño. ¿Aló? ¿Alguien está prendido su micrófono, por favor? Si lo apaga, para que no interrumpa. Perfecto. Entonces, esta presencia del estímulo o de una molécula, que puede ser un inmunógeno o antígeno, pero por lo general va a culminar con la eliminación del agente que lo provoca. Porque la respuesta inmunitaria en sí, como deben haberlo escuchado al doctor Leiva, es encargarse de hacer un equilibrio entre lo que son las sustancias consideradas ajenas al organismo y, lógicamente, eliminar estas sustancias, si es que eso va a provocar el desequilibrio, ¿no?, en el organismo del ser humano. Estamos hablando del ser humano, así que vamos a regirnos a eso, ¿no? Entonces, de hecho, la función primaria, entonces, de la respuesta inmunitaria es discriminar entre lo propio y lo ajeno. Ver que el organismo realmente discrimine, o sea, discriminar si este elemento o esta molécula es suya o no es suya, ¿correcto? Esto puede ser, pues, una célula, puede ser un tejido, puede ser un microorganismo, como es el tema de nosotros, porque es un gran tema esto, pero vamos a regir más a los microorganismos, pero como nos han dicho inmunología general, entonces tenemos que hablar de todo un poquito. Entonces, puede ser una bacteria, puede ser un virus, como ahora estamos viviendo esta pandemia, puede ser un hongo, puede ser un parásito, etcétera, dependiendo de su estructura molecular de cada antígeno o inmunógeno que tengamos al frente. Y esto, lógicamente, el organismo lo va a saber discriminar. Ahora, eliminando este producto, en este caso, que es el factor, es la respuesta inmunitaria, vamos a equilibrar el cuerpo, ¿correcto? Una de las cosas importantes que deben saber también es que muchas veces falla nuestro organismo. Esta discriminación entre lo propio y lo ajeno es, digamos, la parte importante. Pero hay cosas, hay sustancias en el organismo que van a estar ajenos, van a estar sustraídos a la parte general, a la parte hematológica. Y lógicamente el organismo, al no considerarlo muchas de las veces propio, lo considera como ajeno y lógicamente va a producir anticuerpos contra esta sustancia, ya sea una célula, ¿no?, una secreción, ¿no?, en la que va a considerar, y ahí va a haber lo que nosotros llamamos, sobre todo si se lesiona esta zona, lógicamente va a crear
anticuerpos contra estas células y, lógicamente, va a producirse lo que nosotros llamamos un defecto de la inmunidad y, lógicamente, va a formar anticuerpos. A esto se llaman autoanticuerpos o autoantígenos o autoinmunógenos. Entonces, eso hay que tener cuidado, que lo vamos a ir viendo en el transcurso del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero hay que saber el tema, ¿qué es la inmunogenicidad? Que de repente es nuevo para ustedes, porque todos lo ven antígenos y anticuerpos, pero ¿qué hay que desarrollar? La inmunogenicidad. Es una propiedad de las sustancias que pueden inducir una respuesta inmunitaria, y esta puede ser reconocida, humoral, celular o ambas, claro, porque es una sustancia, es una molécula que está ingresando al organismo y esto, pues lógicamente, al no considerarlo propio, entonces va a inducir la producción de anticuerpos, ¿no? Y esto si está al ser humano, igual, ¿no? Sucede lo mismo en cualquier ser vivo, ¿no? Incluyendo plantas. ¿Pero qué es inmunógenos? Ya propiamente dicho, es una sustancia a la cual un individuo expuesto es capaz de reconocer, responder de forma específica. Las mismas sustancias se llaman antígenos, mire que la diferencia va ahí, cuando se mide contra el mismo la reacción de productos preformados. El inmunógeno estimula, produce anticuerpos. El antígeno reacciona con los productos preformados, que son los anticuerpos. ¿Correctos? Esa es la leve diferencia entre el inmunógeno y el antígeno. Eso es muy importante porque después vamos a ver otra sustancia que también va a reaccionar con anticuerpos, pero va a ser diferente al antígeno. Ahorita lo vamos a ver, pero eso que quede claro. Un inmunógeno produce o estimula la producción de anticuerpos y el antígeno con las sustancias preformadas anteriormente cuando hemos estado frente a este tejido, a esta célula, a esta bacteria anteriormente y lo tenemos ahí presente en nuestro organismo. Entonces, dos propiedades de los inmunógenos: estimular la producción de anticuerpos y reaccionar con el anticuerpo en forma específica. Son dos propiedades básicas de los inmunógenos, ¿correcto? Estos a la vez pueden provocar el exceso o el defecto, ¿no? Pueden provocar hipersensibilidad retardada y la tolerancia inmunológica. Y acá también tendríamos que agregar también lo que es la parálisis inmunológica. Que eso va a ser un tema muy largo, va a ser un tema especial, que no me acuerdo si lo va a hacer el doctor Leiva, pero es un tema especial, exclusivo, porque tiene una gran relevancia e importancia ese tema. ¿Correcto? Que en el momento lo vamos a hacer, vamos a hablar un poquito, pero ya es un tema de teoría. Muy bien. Pero hay otra sustancia parecida al antígeno. El apteno, lo van a escuchar por ahí. De repente lo van a escuchar ahora, de repente en algún momento lo van a ver, pero realmente el apteno viene de una palabra griega que es abstein, que es ajustar, que es una sustancia de menor, o sea, de peso molecular inferior al antígeno, que reacciona específicamente con el anticuerpo, pero no induce formación de anticuerpos, a no ser que esté fijada a otra molécula, generalmente una proteína. Las proteínas son grandes, ¿no? Y estas proteínas se las considera proteínas portadoras. Entonces ahí sí, ¿no? Producen anticuerpos. Uno de los ejemplos característicos es las sustancias alergénicas de la penicilina, por ejemplo, ¿no? Por eso, ¿por qué unos u otros no son alérgicos a la penicilina? Ustedes se preguntarán, ¿no? A mí me colocaron penicilina toda la vida, nunca he sido alérgica. Pero sin embargo, otros ante la primera se produce una alergia y otros se sensibilizan con los años y recién en la adultez comienzan a tener. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con lo que colocamos a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque dicen, no soy alérgico a la penicilina o a cualquier sustancia en general, pero hay que tener precauciones, ¿no? Para poder evitar los eventos adversos que pueden producir ciertas sustancias por la hipersensibilidad que han tenido en el transcurso de los años de su vida. Dentro de los aptenos, que son los antígenos pequeños que yo le llamo, ¿no? Los antígenos existen, los antígenos simples y los antígenos complejos. La diferencia nada más es que el apteno simple tiene un solo determinante antigénico o epítopo, que ahorita vamos a ver de qué se trata, y esto no precipita con el anticuerpo, y los aptenos complejos sí tienen varios determinantes antigénicos o epítopos, que es la zona activa realmente de la reacción antígeno-anticuerpo y va a precipitar los anticuerpos en la que está en el suero o en la sustancia donde estamos determinando la presencia de los antígenos o aptenos. Muy bien, como lo conocemos como o inmunógenos, lo voy a determinar como antígenos para que ustedes
tengamos mayor entendimiento, ¿correcto? Entonces, yo le he dividido en dos para que seamos más prácticos y ver qué características tienen estos inmunógenos o antígenos. Voy a hablar primero acerca de la inmunogenicidad, que es lo que confiere inmunogenicidad, y después voy a hablar acerca de la segunda parte, sobre la especificidad de los inmunógenos o antígenos. En este caso estamos hablando de las proteínas, de las polisacáridos y de los lípidos. Eso es en cuanto a la especificidad de forma general, por supuesto, ¿no? Entonces avancemos, tenemos entonces la inmunogenicidad y hay cosas importantes y relevantes a hablar acerca de qué confiere inmunogenicidad. Entonces, factores que condicionan inmunogenicidad. Entonces, el sistema inmune reconoce moléculas de los microorganismos, pero no todos los tipos de moléculas tienen la misma capacidad inmunogénica. Eso es importante, porque va a depender mucho de la molécula. En este caso estamos hablando de microbiología, entonces un microorganismo es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, los gram negativos son muy complejos porque tienen entre su estructura grandes cantidades de proteínas, de polisacáridos, lípidos, y entonces ahí incluso nos sirve para su clasificación posteriormente, o a la subclasificación o a la serotipificación de las especies en general de los microorganismos. Entonces, es importante saber de que las moléculas son complejas en general, pero si nosotros hablamos de quiénes son más inmunógenos entre la estructura del microorganismo, son las proteínas. Los hidratos de carbono también tienen importancia, pues, pero poseen menos capacidad inmunogénica. Y los lípidos, los ácidos nucleicos son pocos inmunógenos, pero si van unidos a una proteína o un carbohidrato, como habitualmente lo tenemos en caso de los microorganismos, también hacen efecto. Y estos son los lípidos, que sobre todo los lípidos, son los que habitualmente hacen reacciones cruzadas con otros microorganismos. Por nombrar uno, para no explayarme mucho, por ejemplo, el Mycobacterium con las nocardias, con el Corynebacterium, ¿no? Que casi tiene las similitudes, ¿no? Y hacen reacciones cruzadas y nos podemos confundir, pero si nosotros estamos bien seguros de la sintomatología de cada uno, ya las hemos hecho la clasificación. Y los ácidos nucleicos, bien difícil detectarlos, pero si nosotros estamos frente a pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como que estamos al frente de muchas enfermedades, como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Sjögren, por nombrar alguna artritis reumatoidea, ¿no? El eritema nodoso, por nombrarle algunas de las enfermedades inmunológicas, entonces detectamos en pacientes, en suero de pacientes, ¿no? Factores como ARN y ADN que están presentes. Entonces, indirectamente lo podemos detectar, ¿correcto? Entonces, hablar de este ácido nucleico es muy largo, no me voy a ir sobre eso nada más. Y vamos a ver, requerimientos para la inmunogenicidad. No es una propiedad, pues, como las características físico-químicas, ¿no? De una bacteria o algo. Esto va a depender mucho del antígeno. Lógicamente, el antígeno es el inmunógeno. No es lo mismo una salmonela, no es lo mismo una klebsiella, una pseudomonas, un estafilococo, por nombrar un gram positivo. No es lo mismo. Y no es lo mismo tampoco una célula. No es lo mismo, por ejemplo, en los pacientes trasplantados. No es lo mismo, ¿no? Y así tendríamos que hablar de muchos factores de antígenos, ¿no? Porque antígenos no solamente son microorganismos, por si acaso, ¿eh? No, también un parásito, también un virus, entonces no es lo mismo. Entonces, a lo mejor no es una propiedad inherente de cada molécula. Son como las características físico-químicas que cada uno posee. Pero también hay que tener en cuenta aquí cómo se inmuniza al paciente. No es lo mismo una inmunización a un paciente en la que, por ejemplo, el antígeno ingresa por vía oral, por vía parenteral, ¿no? Por la vía subcutánea, qué sé yo. Entonces, no es lo mismo tampoco. Entonces, va a depender de cada tipo, de cómo va a estar inmunizado para que el cuerpo también reaccione, ¿no? Forme sus anticuerpos. El tiempo de inmunización, la cantidad de sustancias que ingresan al organismo, los antígenos. No es lo mismo 10 a la 2, 10 a la 5. Siempre nosotros conversamos mucho con ustedes cuando decíamos bacteriología especial, ¿no? ¿Cuánto se considera para que sea una enfermedad contaminante? 10 a la 5, 10 a la 6, como ustedes habrán visto a la hora que hemos hecho bacteriología. Entonces, no es lo mismo también qué cantidad va ahí, ¿no? Y también no es lo mismo, pues, un organismo que está siendo inmunizado. No es lo mismo. Por ejemplo, en el Corynebacterium, hablando de lo que yo dicto,
No es lo mismo cuando el coronabacterio infecta pues a un ser humano como a las ratas y a los ratones, que sin embargo la inmunidad pues lógicamente es nula y no es por eso que no les ataca, ¿no? Y la sensibilidad también de los métodos que vamos a usar, ¿no? Que ahora hay tantos, es por eso que nosotros cuando hacemos los estudios de laboratorio para determinar un determinado antígeno o sustancia que está conllevando a la enfermedad de este paciente, porque el equilibrio se pierde y el equilibrio de entre antígeno y anticuerpo, cuando hay un control inmunitario en la persona, entonces comienza la enfermedad. Esta enfermedad puede ser también una enfermedad autoinmune. Entonces yo tengo que detectar si efectivamente qué método voy a emplear para determinada detección de antígenos. Entonces, por eso es que se habla, y ustedes sabrán que cuando conversamos con ustedes por diferentes tipos de bacterias, ¿no? Virus, etcétera, hablamos. Este método es 70%, ¿cómo se llama?, de alta sensibilidad y 90% de especificidad, ¿no? Es diferente. Otros tienen diferente, 40, 70, 80, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, los métodos usados son importantes para determinar cierto tipo de inmunógeno o antígeno. Entonces, eso también es importante, ¿no? Y eso lo sabemos en el tiempo, cuando nosotros hemos valorado un montón de tipos de enfermedades. Entonces, eso nos sirve también hasta, aparte de experiencia y aparte de que efectivamente nos ayuda al laboratorio para poder detectar, ¿no?, el antígeno o el inmunógeno. ¿Qué factores confieren inmunogenicidad? Primero, la exogenicidad, básico pues, porque la molécula debe ser reconocida como una molécula extraña, ajena al individuo, si no, de nada estamos hablando. En general, las moléculas que han diferido ampliamente en los distintos linajes evolutivos actúan como buenos inmunógenos en especies heterólogas, lógicamente, ¿no? No es lo mismo inyectar una sustancia a un conejo, a un cobayo o a un ser humano, aunque estamos bien relacionados con ellos. Por eso que los estudios científicos generalmente lo hacemos allí, ¿no? En conejos, en cobayos, que siempre van a escuchar, ¿no? Entonces, los distintos linajes evolutivos también, no es lo mismo ¿cómo se llama?, un ratón bebé a un ratón adolescente, a un ratón adulto también. Eso va a diferir mucho en cuanto a los estudios, ¿no?, aquellos que se dedican a la investigación. En cambio, moléculas exclusivamente evolucionan conservadas como el colágeno, no son buenos inmunógenos, ¿no? Entonces todavía ahorita se están haciendo estudios acerca de eso, pero igual se considera que no son buenos inmunógenos. Muy bien. Por otro lado, también ciertas moléculas propias pueden actuar como autoantígenos, eso es lo que habíamos hablado, ¿no?, que pueden producir de órganos inmunológicamente privilegiados, sustraídos del sistema inmune, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el esperma. ¿El esperma dónde se forma? Se forma a nivel de la célula de Sertoli y todas esas, y está fuera del sistema, pues está fuera, está ajeno, ¿no? El tejido de la córnea, ¿no?, que también es otro factor. Otro que acá de repente faltó incluir son los órganos también, ¿no? O los órganos como por ejemplo el cristalino también, ¿no?, que son los antígenos organoespecíficos, el cristalino, la tiroglobulina, que también es otro dolor de cabeza para los médicos internistas cuando vemos pacientes que tienen bocio o alterado a nivel tiroideo y son enfermedades autoinmunes, la tiroiditis de Hashimoto, tan famoso y tan clásico en lo que son los endocrinólogos, ¿no? Y también ver de lo que es la glándula suprarrenal, que es uno de los factores también que contribuyen y que está sustraído, está por encima a nivel renal y lógicamente es parte de los órganos que pueden provocar también anticuerpos producidos por lesiones lesionadas. Uno de ellos, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales es muy típico ver la tuberculosis en glándulas suprarrenales y esta a la vez producir enfermedades autoinmunes contra las suprarrenales y viene pues ¿no?, enfermedades, ¿no?, propias de la suprarrenal. Y así tendríamos que hablar de varias cosas, ¿no? Estos anticuerpos que nos facilita un poco lo que es la detección, son los anticuerpos inmunofluorescentes para detectar muchos procesos autoinmunes, ¿no?, que lo vamos a ver posteriormente seguramente en la clase de anticuerpos, que lo hace el doctor Leiva. Otra de las cosas importantes es el tamaño molecular. No es lo mismo una pequeña molécula que una gran molécula.
¿no? Una macromolécula. En general, se puede decir que al mayor tamaño, mayor inmunogenicidad. Sustancias que tienen más de 1000 Dalton suelen ser buenos inmunógenos, mientras que los de menos de 5000 a 10.000 Dalton son malos inmunógenos, ¿correcto? Sigamos. Otra de las cosas también es la complejidad química. Esta complejidad aumenta la inmunogenicidad. A mayor heterogeneidad de composición química, mejor inmunogenicidad. Solo para nombrarme los copolímeros sintéticos repetidos de un solo aminoácido o los polisacáridos a base de un solo azúcar son malos inmunógenos, porque son pobres, son pequeños. En cambio, los complejos químicos que se expresan también, que atribuyen la estructura secundaria, tercera y cuaternaria de las proteínas, por ejemplo, o los aminoácidos que tienen grandes cantidades de proteínas, pues lógicamente van a ser buenos inmunógenos. Otro de los factores también es lo que es la constitución genética del animal. Generalmente los pisacáridos puros, que son inmunógenos en el ratón y en el humano, pero no en el cobayo. Y acá está un ejemplo, ¿no? Importante, algunos polisacáridos que son. Y esta respuesta inmunológica, lógicamente, es transmitida como un carácter dominante autosómico. Modo de administración de los antígenos o inmunógenos. Para que un antígeno induzca alguna respuesta inmunitaria depende. Primero, hablábamos bien acá, de las dosis muy bajas de antígenos, pues no estimular a los linfocitos. Entonces, por lo tanto, hay una falta de respuesta o puede inducir tolerancia. Como les decía, eso va a ser materia de una clase, si más no me equivoco, como digo, con el doctor Leia. Pero la tolerancia inmunológica es la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno, ya sea propio o ajeno. Y esto es por las dosis a veces muy bajas que puede tener, ¿no? En algún momento. Es inducida por el contacto previo con este antígeno que lo está provocando y de modo natural, cuando el sistema de autotolerancia falla. Y esto es la incapacidad para lógicamente responder ante las propias células. Esto lógicamente con el tiempo también puede producir una respuesta de enfermedades autoinmunes. Pero a diferencia de algunas cosas que son genéticas, esta tolerancia inmunológica no es innata, es adquirida, y esa puede ser pregunta de examen. La dosis demasiado altas, más bien, puede provocar un estado activo de parálisis inmunológica, o sea, ni mucho ni poco, por lo que en los linfocitos entra en una situación de no respuesta. Entonces, todo se maneja bajo un equilibrio tanto de antígenos y anticuerpos. Ahora, no es lo mismo para un determinado antígeno, para la producción de anticuerpos. Va a existir una gradiente de equilibrio de estimulación de anticuerpos. No es lo mismo un estreptococo, un neumococo, como les vuelvo a repetir, no es lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Un protocolo de dosis repetida a lo largo de varias semanas es mejor que una dosis única, lógico, porque esta es la hiperestimulación. Normalmente cuando uno está estimulando, hipersensibilizando, ¿no? Dosis de antígenos, la respuesta va a ser mayor. Las dosis únicas pueden producir, como les digo, la parálisis o la tolerancia inmunológica, porque provoca una mayor población de clonales en linfocitos TIB específicos. Y también irá a ver antígeno por vía oral. Bueno, también es muy importante la administración, como habíamos hablado, ¿no? La vía oral, lógicamente, determina que estimule sobre toda la mucosa asociada a linfocitos T de tracto digestivo, pero al mismo tiempo pues, se puede inducir tolerancia sistémica, claro, porque por vía oral tiene que llegar hasta la vía sanguínea, ¿no? Es un tracto un poquito largo, ¿no? La vía parenteral, la intravenosa, el antígeno podrá quedar retenido también en el vaso. La intradérmica de repente sea la mejor, la subcutánea, el antígeno puede quedar atrapado en la región, en el ganglio regional, y la intramuscular, intraperitoneal, de repente también sea una buena forma de administración. Ahora, solo las moléculas degradadas por el operador son buenos inmunógenos. Como veremos, ello se debe a que la inmunidad humoral y la celular depende de la activación de los linfocitos TH, que a su vez también depende de que éste reconozca antígeno degradado, procesado y presentado a las moléculas de histocompatibilidad tipo 2 y de las células presentadoras del antígeno, como bien claro debe haberles dicho el día miércoles el doctor Leiva. Eso es ya materia del doctor Leiva que debe haberles explicado.
Las moléculas no degradadas no son buenas, por lo tanto, buenas inmunógenas. Por ejemplo, los polímeros de aminoácidos pueden ser degradados por los macrófagos. Eso no tienen enzimas hidrolíticas adecuadas, por lo que no se pueden ser procesados ni presentados por los linfocitos TH. En general, las moléculas grandes e insolubles son mejores inmunógenas que son por fagocitados y procesados. ¿Correcto? Muy bien. Pero aparte de esto, ya la respuesta inmunológica, hemos hablado de los antígenos y anticuerpos, cuáles factores confieren inmunogenicidad, el tamaño de la molécula, todo lo demás, pero existen otras sustancias importantes que pueden ayudar a la respuesta inmunitaria. A esto le llamamos adyuvantes. Estos adyuvantes, ¿no?, favorecen la respuesta del inmunógeno y se puede incrementar, ¿no?, cuando se le administra, como no se mezcla con los inmunógenos, ¿no?, con estas sustancias, para prolongar la retención del inmunógeno, para incrementar su tamaño efectivo o para estimular el flujo de población de macrófagos o linfocitos o ambos. Entonces, funciones importantes, los ayudantes, que también esto es muy importante porque puede ser también pregunta de examen. Ya van 2 porque me han pedido 5, habrá que ver cuál de ellas pongo más. Los ayudantes funcionan de uno o más de las siguientes maneras. Entonces, prolongando la retención del inmunógeno, incrementa su tamaño efectivo, estimulan el flujo de población de macrófagos linfocitos B. Muy bien. Pregunta correcta. El ayudante que más se usa en humanos es una formación de hidróxido de aluminio, sobre el cual se absorbe el inmunógeno, que es el precipitado de alumbre, ¿no? Y los ayudantes son sustancias cuando se mezclan con un antígeno y se inyectan con él, mejora la inmunogenicidad de este antígeno. Aquí tenemos, son 1 y 27, creo que me estoy tardando mucho. Bueno, acá hay unos ejemplos, la alúmina, que son las sales insolubles de sulfato alúmico potásico, actúa mediante varios mecanismos. Primero, que precipita el antígeno. Al inyectarse va liberando el antígeno lentamente, con lo que se suministra un estímulo persistente. Entonces, el antígeno va a durar varios días. Entonces, prolonga su actividad y, por lo tanto, va a producir mayor cantidad de anticuerpos o respuesta inmunológica. Y el antígeno precipitado tiene mayor tamaño también, por lo que puede ser fagocitado más fácilmente y, por lo tanto, es presentado más efectivamente. ¿Correcto? Muy bien. Ayudante de Fren, acá tenemos que es un ayudante incompleto de Fren y también existe el ayudante completo de Fren, los dos, incompleto e incompleto. El incompleto, que consiste en una solución acuosa con el antígeno junto con un aceite mineral y un agente dispersante, que en este caso puede ser el manoleato. Y en el caso del complejo de Fren, que es incompleto, pero incorpora una suspensión de micobacterios muertos por calor. Ambas versiones, tanto el incompleto como el completo, liberan lentamente el antígeno, por lo tanto logra un estímulo persistente y repetitivo estímulo, ¿no?, de anticuerpos. Así tenemos como la polirribonucleóticos sintéticos que estimulan también la producción de inespecíficos linfocitos y los polisacáridos bacterianos muy conocidos, ¿no?, igual que el efecto que el anterior. Muy bien, entonces hemos hablado acerca de lo que es la respuesta inmunitaria, lo que confiere inmunogenicidad, y ahora hablamos de los sitios activos en los que se reaccionan los antígenos anticuerpos. Esos espacios importantes, muy pequeñitos, en la que se une con el anticuerpo. Antes llamados determinantes antigénicos o llamados epítopos, que lo han hecho más difícil, pero es igual, la misma cosa. Áreas que determinan la especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo, sitios activos llamados determinantes antigénicos. Pero también igual que esto, por favor, apaguen su micrófono, les rogaría, por favor, no sé quién está, para que no interrumpa, porque tengo que terminar. Kelly, por favor, a ver si me controlas eso. Bueno, el número de epítopos depende también del tamaño de la molécula, pues, y también de la complejidad química, como ya hemos hablado, no es lo mismo un polisacárido, una proteína o un lípido, pero muchas de estas sustancias tienen todas las estructuras, tanto polisacáridos como proteínas y lípidos. Muy bien. Entonces, ¿qué vienen a hacer los epítopos? Los estimar el número de epítopos en un antígeno se ha hecho a base en el número de moléculas de anticuerpos captadas por moléculas de antígeno. Lógico, porque es el acoplamiento. Entonces, al querer detectar cuántos epítopos tiene esta molécula, lógicamente va a ser detectando el hecho de que el número de moléculas que están pegados al antígeno, ¿no? O el anticuerpo pegados al antígeno. Entonces, eso nos va a determinar qué cantidad de epítopos existe en esta molécula. Estos epítopos entonces son las regiones de la molécula antígeno que presentan, hay gente que puede, hay moléculas que pueden presentar diversos tipos
epítopos diferentes también. Y también existe el parátopo, que eso también lo va a ver el doctor Leiva, que es la región de la molécula del anticuerpo que contacta con el antígeno. Una complejidad espacial entre el epítopo y el parátopo con cierta flexibilidad. Claro, porque la unión antígeno-anticuerpo es reversible, lógicamente también. Se considera que el tamaño máximo de epítopo es de 3.000 Dalton cúbicos y una macromolécula puede presentar en forma repetida varios epítopos iguales o diferentes entre sí. Y en este último caso, cada epítopo generará una respuesta inmune distinta y específica de ser de tipo humoral. Dará origen a tantos tipos de anticuerpos diferentes cuando epítopos distintos estén presentes en la molécula. ¿Correcto? A eso hablábamos hace poco de eso. Muy bien. Los epítopos de linfocitos P reconocen epítopos o antígenos nativos y es mejor cuando el antígeno está que sea una molécula grande y si tiene mejor calidad de extraño, cuanto más grande sea, más extraño puede ser porque tiene más cantidad de otras sustancias, proteínas, qué sé yo. Y si tiene más cantidad de proteínas, mejor todavía que los polisacáridos y glucolípidos. Y las partes de su estructura que sobresalen tienen alta densidad de epítopos, lógicamente en las proteínas. Y lo que es los epítopos de los linfocitos T, también los linfocitos Helper, TCD-A, TCD4 y los linfocitos citotóxicos supresores, que es el TCD8, necesitan que el antígeno vaya asociado a una molécula de histocompatibilidad. De clase 2 para los TCD4 y de clase CD8 tendría que tener en la clase 1. Muy bien. El receptor de los linfocitos no reconoce el antígeno activo, en este caso necesita un procesamiento previo, el antígeno en la célula, con la célula presentadora de antígeno, que lo transforma en un péptido lineal. Los linfocitos, los receptores de los linfocitos T reconocen al péptido antígeno sobre la superficie de la célula presentadora de antígeno, que va también asociado a una molécula de histocompatibilidad clase 1 o puede ser también clase 2. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los epítopos? La conformación, la forma de la molécula, si afecta o no afecta. Por ende, tiene que, como dice, tiene que estar disponible el epítopo para que el anticuerpo también se prenda a la célula. Tiene que estar accesible para los anticuerpos. Y el tamaño del epítopo, el estudio se hace como una reacción de antidextran. Ya esos son estudios especiales que se hace para ver el tamaño de los epítopos de cada molécula. Muy bien, en cuanto a la especificidad, hemos hablado de la inmunogenicidad, si no se acuerdan, y ahora vamos a hablar de la especificidad de los antígenos, ¿correcto? Pero antes de hablar de la especificidad de los antígenos, tenemos que hablar de algo básico, que ya lo sabemos, pero de todas maneras lo tenemos que saber. El heteroantígeno, el isoantígeno y el autoantígeno. El antígeno derivado de una especie distinta a lo que pertenece al animal inmunizado, forma ¿qué cosa? Heteroanticuerpos, ¿no? Y el isoantígeno, que es un antígeno que despierta isoanticuerpos, es un individuo de la misma especie que difiere genéticamente del donante. Ya, ahora sí, es que estaba pasando en el área. Y un autoantígeno es un antígeno derivado de los tejidos inalterados o ligeramente alterados de un animal que estimula la producción de anticuerpos tanto en sus propios tejidos. Entonces, siempre en la vida le vamos a decir heteroantígeno, isoantígeno, autoantígeno. Ya ustedes saben ya de qué se trata. Muy bien. Hablamos mucho acerca de los antígenos proteicos, de los polisacáridos y de lo que es los lípidos. Hablemos en forma general. No vamos a hablar de todos los antígenos proteicos acá porque no nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero si hablamos de la especificidad de las proteínas naturales, tenemos, por ejemplo, la bacteria, las células animales, los líquidos corporales, las células vegetales, los jugos orgánicos, etc. Pero lo que más nos interesa es la célula bacteriana, pues puede contener antígenos capsulares, flagelares, somáticos. Estamos en microbiología, entonces referimos más que nada a los capsulares, flagelares o somáticos. ¿Que nos sirven mucho? Sí, nos sirven mucho. A mayor menor antigenesidad que las proteínas, los polisacáridos, con respecto a las proteínas, sí, eso ya le hemos hablado otra vez. Y es el causante de la parálisis inmunológica o tolerancia, también. A menor cantidad de antígenos, mayor cantidad de anticuerpos. Mayor cantidad de antígenos da la parálisis inmunológica para el resto de la vida. Esta parálisis inmunológica es muy conocida, es mucho, vemos en medicina interna, sobre todo en pacientes con sepsis, ¿no? Pacientes
sépticos, ¿no? Bueno, hablar nomás de uno de ellos, por tomar uno así, es el neumococo, por ejemplo, ¿no? 0.1 a 1.0 microgramos de este neumococo produce anticuerpos, pero si este tiene 50 a 100 microgramos, no produce anticuerpos. Entonces, si no produce anticuerpos, se rompe la barrera y comienza el problema, ¿no? Hasta que el organismo... ¿Puede producir tolerancia para toda la vida? Sí, puede producir parálisis inmunológica para toda la vida. ¿El catabolismo de la polisacáridos es más lento que las proteínas? Claro que sí. Por ese motivo es menos inmunógeno. ¿Quiénes son los antígenos polisacáridos relacionados? Los muy conocidos, los antígenos de los grupos sanguíneos. 3 antígenos básicamente, que ustedes ya lo conocen, el A, B y H, que lo vamos a hacer ahora en inmunología en la práctica, forman anticuerpos llamados isoaglutininas. Actualmente se han descubierto más de 100 antígenos de este grupo, y la que por ese motivo hacemos a todos los pacientes, sobre todo que se van a operar o van a recibir sangre, tenemos que hacer las reacciones cruzadas, porque imagínense, 100 antígenos, ¿no? Podemos inyectar a un paciente y finalmente crea problemas ¿no? de shock anafiláctico. ¿Quiénes están relacionados al grupo? Los antígenos sanguíneos que han sido investigados químicamente con más amplitud son los antígenos secretores y los no secretores. Los secretores, que es el 80% de los individuos, que son los A, B y H y O, que se encuentra también en la saliva, en el meconio, jugo gástrico, orina, quistes pseudomucosos, y los no secretores son los antígenos del sistema Lewis. Secretores que son del sistema Lewis en similitud a otras sustancias de las glándulas mucinosecretoras de otros animales, como es de la mucosa gástrica del caballo y del cerdo, y también a partir de las plantas, que estos son extractos que se conocen como fitohemaaglutininas. Hablar que químicamente las sustancias solubles A, B, H, O y Lewis son compuestos proteicos hidrocarbonados con un peso molecular que oscilan entre 200.000 a 1.000.000, que es el 80% a 100% están compuestos de hidratos de carbono. Hablar acerca también de los otros antígenos, los grupos sanguíneos, que es de menor intensidad, que son los antígenos del sistema MNSS, que se obtienen a partir ya no del suero, se obtiene a partir de los eritrocitos, de la misma célula eritrocito, y no de las secreciones, debido a que son mucoides o mucopolisacáridos. El ácido neuramínico es serológicamente muy importante en este sistema, y las sustancias con actividad del grupo sanguíneo de los eritrocitos humanos pueden dividirse en 2. Queninas, que generalmente son las que forman parte de la estructura de la superficie de los hematíes y están presumiblemente formadas a través de su correspondiente mecanismo genético de cada individuo, y aquellos adquiridos que lo vamos a incorporar de acuerdo a los años de vida. Se incorporan entonces pasivamente a los hematíes a partir del plasma. ¿Correcto? Hablar de los polisacáridos bacterianos, además de sus antígenos proteicos, lógicamente poseen antígenos polisacáridos específicos de grupos o especies o bacterias. Por ejemplo, el antígeno del neumococo. El neumococo tiene muchas estructuras, pero una de las cosas importantes es el neumococo capsular, el que es altamente patógeno, rasgo morfológicamente muy virulento. Entonces, y eso lo constituye su cápsula polisacárida, que proporciona un aspecto mucoide a las colonias, que es muy importante, que lo diferencia del neumococo no capsular, y eso lo tienen que llevar siempre presente, porque tienen características de acuerdo a su composición, de acuerdo al tipo de neumococo que tengamos. Pero no solamente eso, nos proporciona también algo muy importante para la serotipificación serológica de las bacterias. Acá estamos hablando del neumococo, pero también hay de otras bacterias, ¿no? Como la salmonela, la shigella, y nos da grande cantidad de clasificación. Gracias a estos antígenos polisacáridos nos da la subclasificación, ¿no? En serogrupos y en serotipos. Los polisacáridos que se han considerado más en este caso en el neumococo es el S2, el S8, el S13 y el S14. Los antígenos somáticos, en gran parte también, nos ayudan mucho a diferenciar los géneros, la salmonela, la shigella, la leishmania, la klebsiella. Todos son gran negativos, bacilos con movilidad, viven en el intestino, como ustedes ya saben, y se ha dividido en serogrupos, tanto sus antígenos somáticos como flagelares, ¿no? Entonces también da la posibilidad de hacer reacciones cruzadas con otros tipos de antígenos. También, acuérdense que los polisacáridos son los que
producen las reacciones cruzadas también, junto con los lípidos. Habíamos hablado acerca de los Corynebacterium, de los nocardias y del Corynebacterium, nocardia y Mycobacterium. Y los polisacáridos bacterianos, gram negativos, no solamente pues tienen sus estructuras, sino lo que producen también ellos. ¿Qué producen? Una potente sustancia que es la endotoxina, compuesto por fracciones también lipídicas, polisacáridas y proteicas, ¿no? La posición polisacárida determina la especificidad de los antígenos del grupo de Salmonella, por ejemplo, y los géneros relacionados. Entonces, hablar de antígenos polisacáridos bacterianos es muy amplio, ¿correcto? Para ahí lo tienen. Los antígenos lipídicos están dentro, dos simples y compuestos son los que tienen menos capacidad inmunogénica, ¿no? Acuérdense que ya hemos hablado de estos, y ahí está entre las composiciones de lo más simples, son los aceites neutros, las grasas y las ceras, de origen animal y vegetal, y los compuestos fosfolípidos y glicolípidos en el caso de los compuestos. Los lípidos demostraron que no eran muy buenos inmunógenos, ni muy buenos específicos, por lo que no nos sirven para la clasificación, más que algunas cosas cruzadas, pero también se han demostrado que los actinolipídicos se pueden convertir en antígenos completos simplemente mediante una mezcla con proteínas in vitro. Y a eso se les llama inmunización por combinación, que van a tener una relación lenta con la porción lipídica como sucede con las proteínas. ¿Correcto? Entonces hemos hablado de las proteínas, hemos hablado de polisacáridos, hemos hablado de los antígenos lipídicos y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, dije 1:40, pero ha pasado 2 minutos, pero ya. Kelly. Sí, doctora. La clase del doctor Leiva se va a observar hoy. No, ¡Qué lindo! Has hecho apurar y mira, fíjate, pero no importa, está bien. Entonces empezaremos con la práctica, ¿no? Me imagino. Claro, doctora. Claro. Muy bien, chicos, entonces muchas gracias. Vamos a ver en la próxima teoría y empezamos con la práctica. Cuídense, hasta luego. Cuídense, hasta luego. Doctora, disculpe. Tú voy a tomar lista, ¿no? Sí, por favor. Uy, sí, un momentito, por favor, un momentito. Ya me había olvidado de la lista, Kelly. ¿Por qué no me avisas? Descargar lista.